¿Cuál es el verdadero potencial de Cloud, la inteligencia artificial? Bien, pues en este vídeo vamos a descubrirlo. Y es que en vídeos anteriores os enseñé cómo acceder a Cloud estando en Europa, ya que actualmente únicamente está disponible a usuarios en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero con el truco que os enseñé en el vídeo podéis acceder a Cloud estando en cualquier lugar del planeta, básicamente, tanto en Europa, en Estados Unidos, incluso en China, etc. Y luego también tengo otro vídeo más donde comparé ya a ChatGPT contra Google Bard, la inteligencia artificial de Google que está conectada a Internet. Esa es su característica exclusiva, digamos. Tenemos aquí a la tercera grande potencia en cuanto a inteligencias artificiales, Cloud by Anthropic. Entonces, ¿cómo se compara Cloud, tanto a Google Bard como a ChatGPT? GPT 3.5, GPT 4. ¿Es mejor que estas opciones? ¿O es peor? Vamos a ver cómo podemos analizar esto. Y es que vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos con las dos inteligencias artificiales, Google Bard y ChatGPT, en el anterior vídeo. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Qué manera os comenté que es muy útil para analizar estos LLM? Pues básicamente es hacerlo a través de una prueba sobre la que no hayan sido entrenadas, ya que no van a tener conocimiento sobre esto. Entonces podremos ver cómo piensan, cómo inducen a través de su entrenamiento la respuesta final, si es posible que lleguen a ella o no. Entonces, las LLM con más inteligencia podrán llegar a la respuesta final. Y sin embargo, las que no lo tengan, no tengan esa capacidad de razonamiento suficiente, se queden a mitad o directamente de una respuesta errónea. ¿Qué es lo que le sucedió a Google Bard en la prueba anterior que hicimos en el anterior vídeo? Y es que os puedo adelantar ya que tanto GPT 3.5 y Google Bard no consiguieron la respuesta final, la respuesta correcta. El único LLM que consiguió esta respuesta correcta fue GPT 4, a pesar de que no está conectado a Internet y de que tampoco tiene una base de datos o un entrenamiento actualizado a 2023. Únicamente le llega a 2021. Y aún así, consiguió sacarlo, lo que fue bastante sorprendente. Así que vamos a utilizar la misma prueba que utilizamos con Google Bard y ChatGPT, que era básicamente una consulta SQL de un nuevo lenguaje de programación que ha sacado Dune Analytics, una plataforma para el análisis de diferentes plataformas cripto. Tiene un montón de métricas de todo tipo, tanto de NFTs, tanto de proyectos DeFi, tanto de compras y ventas, valor total bloqueado en proyectos, etc. La verdad es que está muy bien la plataforma, tiene un montón de contenido. Y bueno, este 2023 han sacado una actualización de SQL, lo han llamado Dune SQL, que es únicamente específico para la plataforma, y lo que tiene son unas modificaciones en cuanto a los términos, a la terminología. Entonces vamos a ver si Cloud by Anthropic es capaz de averiguar estas modificaciones para llegar del SQL normal, que es con lo que está entrenado, a esta respuesta correcta a través de Dune SQL, ya que en su entrenamiento no tiene Dune SQL. Ellos no saben cómo funciona Dune SQL en realidad. Ni Google Bard lo sabía, ni ChatGPT lo sabía, ni Cloud lo sabe tampoco. Esta es la pregunta en cuestión. Tiene dos partes. Dice, en la interfaz de Dune, si estás examinando la tabla de transacciones en Ethereum, ¿cómo harías una consulta SQL para consultar todas las transacciones hechas por una dirección específica en los últimos 7 días? Esta era la primera parte más sencilla que Google Bard no logró sacar, GPT 3.5 tampoco, y el único que lo consiguió fue GPT 4. No llegamos tampoco ya a la segunda parte porque ni hacía falta, y también que es más compleja y tardaría más. Pero bueno, con el primer ejemplo ya vimos claramente que GPT-4 a nivel de razonamiento es el LM superior a todos, entre esos tres. Así que vamos a ver el desempeño de Cloud en este caso. Vamos a abrir también la página de Dune Analytics y aquí lo tenemos ya preparado para hacer las consultas SQL. Así que vamos con la primera parte. Si os acordáis,
o si habéis visto el vídeo anterior, esto se trataba únicamente de ir copiando los fragmentos de código que nos dan las inteligencias artificiales y a través de los errores que nos confirma la página web, pegárselos al LLM y que éste lo vaya modificando hasta llegar a la respuesta correcta, ya que evidentemente de primeras no pueden llegar a ella, ya que no tienen ese entrenamiento específico. No es lo mismo hacerle este tipo de pregunta que una pregunta como dime el protocolo de consenso de Bitcoin, de Ethereum, o dime cuántas escaleras tiene la Torre Eiffel. Estas son cosas que ya están incluidas en el entrenamiento, así que cualquier inteligencia artificial os podrá responder a ella. Podrá responder a esto. Sin embargo, si se sale fuera del entrenamiento, ya tienen que razonar y es más complicado. Por eso estamos haciendo este tipo de prueba. Así que, bien, vamos a copiar el código. Si una cosa que también nos fijamos es que tenemos que poner aquí una dirección. Esto tiene que ser real. Así que voy a buscar una dirección en EtherScan. Como vemos, aquí hay un montón de transacciones. Por ejemplo, aquí vemos una que se han enviado unos poquitos Ethereum hace 8 segundos, 0,11. Vamos a darle a transacción. Aquí vemos que ha sido de esta dirección a esta, que en realidad es un smart contract. Pero bueno, vamos a darle a la dirección. Y vemos que tiene un montón de transacciones. La verdad es que 178.000. Vamos a ver si encontramos alguno que tenga menos transacciones. Creo que será más cómodo para visualizar el resultado final. 1,5 millones, demasiadas, 0,15. A ver. Vale, este ya tiene pues unas transacciones más razonables, 620. Vale, vamos a utilizarlo, vamos a copiarlo y lo ponemos. Ya vamos a ver si nos da un error o no, o si directamente saca la respuesta final o no. Este espacio lo eliminamos, no importa si lo hubiéramos eliminado o no. Y ya nos comenta que hay algún error. Nos dice que la columna from address, como ha puesto, cloud, no puede ser resuelta, ya que no existe. Entonces, lo que tiene que arreglar es el nombre de la columna, ya que en Dune SQL pues no hay ninguna columna que se llame from address. Entonces vamos a copiar el error y vamos a ver si con esto consigue sacar la respuesta final. Nos dice que tenía razón, que la consulta SQL no puede funcionar, así que está utilizando otro tipo de técnica a ver si consigue resolver el problema. Vamos a copiarlo. Vamos a ponerlo primero aquí abajo. Copiamos esto. Lo pegamos. Quitamos esto. Y lo ejecutamos. Pero no, tampoco. No se llama de esta manera la columna que debería de utilizar. Vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo de nuevo. El segundo intento ha sido incorrecto. Quizás le podríamos dar un tercer intento si lo hace mal. Pero bueno, ya está utilizando cosas que son mejores. Where from. Esto ya pinta al menos un poquito mejor que antes. Porque la consulta anterior, la verdad es que ha sido bastante rara. De hecho, creo que con todas las veces que he probado esta pregunta, ninguna vez había utilizado aquí un puntero como si de un array se tratase. Así que vamos a eliminarlo. Yo creo que ahí se ha complicado bastante la vida. Y vamos a ejecutar el programa. Vale. Aquí ya tenemos algo interesante. Y es que, en efecto, from es correcto, pero ahora lo que debe solucionar es, si os acordáis, en la dirección de la billetera no puedo utilizar las comas. Entonces, tendría que eliminarlas. Pero claro, esto no lo vamos a hacer nosotros. Tenemos que dejar que el LLM lo haga. Así que vamos a copiarlo, vamos a decirle el error y vamos a probarlo de nuevo. Bien, en efecto, lo ha hecho. Así que muy bien, la verdad. Y vamos a ejecutarlo. Vale, tenemos ahora un nuevo error. Esto
Así que vamos a copiarlo y a ver si lo soluciona. Estos errores son ya más sencillos porque está dando más pistas de cómo lo podría solucionar. Pero bueno, vamos a ver si lo consigue o no. Bien, vamos a copiar esta última línea, ya que es la que ha modificado, y lo ejecutamos. Y si os acordáis, pues este era el resultado que daba GPT-4 en el anterior vídeo. O sea que bastante sorprendente que sí lo haya conseguido. Ahora podríamos hacer incluso una comparación de la segunda parte del problema para ver si consigue solucionarlo, llegar a la solución final o no. Ya que vimos que ni GPT 3.5 ni Google Bard lograban conseguir este resultado. Así que es muy, muy interesante que lo haya conseguido. Vamos entonces a la segunda parte del problema, a ver si lo saca. Porque si os fijáis, pues aquí tenemos todos los datos de las últimas transacciones de los últimos 7 días. Esto pues está bien comprobarlo. Si nos fijamos, vamos a ver aquí, vamos a ver todas las transacciones. Avanzamos a la siguiente página y nos vamos a la última transacción dentro de los últimos 7 días, es esta. Porque esta ya es de 7 días y 23 horas. Así que es esta transacción en la que se envían 0.225 Ethereums. Vamos a comprobarlo. Vamos a ordenarlo por el bloque. Se hizo el día... bueno, vamos a entrar aquí para verlo directamente. El 20 de julio. ¿Vale? Y si nos fijamos, bueno, pues este es la forma en la que nos está dando, ya que nos lo está dando en Gways en lugar de Ethereum, pero sí, aquí tenemos que es 2.25 Ethereum, que es por 10 elevado a 9. Así que, perfecto. Vamos a la segunda parte. Lo copiamos por aquí. Bien, ya le preguntamos que saber las transacciones de los últimos 7 días está muy bien, pero ¿qué es lo que hacen estas transacciones? ¿Es un envío, por ejemplo, entre dos usuarios? ¿O estas transacciones lo que están haciendo es que interactúan con diferentes protocolos? ¿Con qué protocolo? ¿Qué está haciendo? ¿Está poniéndolo en staking? ¿Está haciendo un pool? ¿Qué tipo de acción está utilizando? Pues estaría muy bien averiguarlo. Vamos a ver si lo consigue. Aunque ya os comento que esto es más complejo. De hecho, tiene que utilizar joins. Y bueno, habría que ver aquí el nivel de razonamiento de Cloud. Vale, vamos a copiar esto. Y ahora lo copiamos por aquí. En la dirección, pues, tenemos que ponerlo aquí. Y vamos a ver si esto funciona o no funciona. Bien, pues ya nos fijamos que está teniendo otra vez problemas con el nombre de las columnas. En este caso, la columna trace address. Vamos a ver, por tanto, si consigue averiguarlo con esta pista. Bien, nos comenta que la tabla de Ethereum.transactions no tiene esta columna de trace address, así que la ha sustituido por otra que se imagina él que será la correcta. Vamos a ver si de verdad tiene razón o no. Vamos a copiar la dirección, siempre. Ahora mirad, no voy a borrar ese espacio de ahí, que lo he puesto, porque la verdad es que no influye para nada. Y ahora nos está comentando otro tipo de error distinto. Así que vamos a copiarlo. Vamos a ver si consigue solucionarlo. Y ahora vamos a copiar de nuevo este resultado que nos ha entregado. Vamos a ver si ahora ha tenido más suerte o no. Creo que si no lo hace bien, no lo he comprobado, la verdad, haremos una última oportunidad. Pero básicamente en lo que se está equivocando son en los nombres de las columnas. Tiene que averiguarlas.
¿Veis? Ahora, pues, por ejemplo, estas ya la he hecho bien. Ha puesto los nombres correctos, t.hash, tx hash, pero ahora tiene un error más. Parece que se está acercando cada vez a la solución correcta, así que, bueno, esto al menos hace que quiera que lo intente un poquito más. A ver si consigue llegar al resultado final o no. Bien, dice que se había equivocado completamente de las relaciones de estas tablas, etc. ¿Vale? Y que, según nos está comentando ahora, que ya lo ha hecho bien. Pero ha cambiado el t-hash por el transaction hash, que es incorrecto, porque como os he comentado, pues ahora mismo ya he hecho pues la solución correcta en cuanto a los nombres de esas columnas. Ahora pues tampoco no le va a salir bien. Vamos a copiar el nombre a wallet, lo ejecutamos y como vemos pues el nombre de la columna no ha sido resuelto. Vamos a darle una última oportunidad, a ver si lo pone bien, esa parte al menos, y si no pues daremos como que esta segunda parte no la consigue averiguar. Creo que 4 intentos ya es más que suficiente y vemos que en efecto esta parte es incorrecta. Así que no consigue sacar la segunda parte del problema, que ya hubiera sido completamente increíble, ya que sí que os puedo comentar que GPT-4 la ha conseguido sacar, pero claro, GPT-4 es un modelo de pago por el que hay que pagar $20 al mes. Yo lo estoy pagando porque le doy un montón de uso, le saco partido, pero claro, tiene un coste computacional mucho mayor que el de Google Bard, que el de GPT 3.5, incluso que este, de Cloud. Entonces es normal que GPT-4 sea el único que logre sacar la solución correcta, ¿no? Así que, bueno, vemos que Cloud no lo consigue. Entonces, Cloud, según este análisis, podemos decir que se posiciona un poco por delante de GPT 3.5, ya que GPT 3.5 no consiguió tampoco ni la primera parte, la verdad. Google Bard tampoco. Google Bard, de hecho, desempeñó el peor entre los tres. Pero en este caso, Cloud ha sacado la primera parte y, bueno, no ha conseguido pues la segunda. El único que sí la consiguió fue GPT-4, aunque eso no lo hemos tenido en el vídeo, lo podemos hacer ahora. GPT-4, evidentemente, pues también logró sacar correctamente la primera parte. Eso sí lo vimos en el vídeo. Bien, pues ya estoy de nuevo por aquí. Le he copiado la pregunta completa. Le he dado también la primera parte del código para que nos saltemos todas esas pruebas. GPT-4 ya lo consiguió también en el anterior vídeo. Y le he dicho que únicamente quiero averiguar ahora la segunda parte, que únicamente quiero saber pues qué es lo que hacen estas transacciones. Así que vamos a ver si lo saca o no y cuánto le cuesta. Bien, nos comenta aquí un montón de las tablas. Me gusta mucho cómo lo pone así en negrita. Esto creo que es un punto característico y diferenciador ante las otras inteligencias artificiales. Así que vamos a ver. Aquí pues vemos ya que ha cometido un error, porque no es transaction hash, sino tx hash. Y vamos a ejecutarlo. Bien, pues nos comenta exactamente el error que os estaba diciendo. Vamos a copiarlo. Ahora nos comenta que el problema es justamente lo que os estoy comentando, que el nombre de la columna es incorrecto, entonces hay que averiguar el nombre correcto. Hay que averiguar el nombre correcto. Pero claro, me dice que determine la estructura actual de Ethereum.traces decoded. Pero esto, mmm, yo ya sé cuál es la estructura correcta, pero claro, quiero ver si él llega a esta respuesta o no. Entonces le voy a comentar. Por favor, eh, averígualo tú. Vamos a ver qué nos contesta. Bien, parece que se está negando a hacerlo. No quiere ahí enfrentarse al problema. Parece que ya se escapa de su conocimiento. Pero vamos a decirle, ¿cómo podría averiguar el nombre correcto de la tabla?
Te voy a decir, ¿hay alguna manera de conseguirlo? Bien, creo que Dune SQL utiliza MySQL, así que vamos a utilizarlo con Describe. Antes de nada, ¿vale? Y era la tabla de Ethereum Traces Decoded. Vale, aquí lo tenemos. Todas las columnas y todos los tipos. Así que vamos esto a copiarlo. Y lo pegamos. Bien, ahora que ya conoce la estructura, pues ya puede hacer la consulta adecuada. Como veis, t.hash es igual a td.transactionHash, txhash, y parece que esto ya tiene bastante mejor pinta que lo de antes. Así que vamos a copiarlo, vamos a ejecutarlo, y aquí tiene el mismo error del principio, que es que no ha quitado las comillas simples. Entonces únicamente habrá que quitarlas y ya parece que el resultado es bastante correcto. Igualmente, vamos a copiarlo. Bien, nos comenta que es un problema de los tipos, el de var binary y varchar. Así que nos da la consulta actualizada sin las comillas simples, que es justo lo que queríamos. Bien, pues una vez modificado, ya vamos a ejecutarlo. Y ahora ya esto puede ser que le cueste un poco en ejecutarse, ya que los joins son más costosos dentro de SQL. Así que vamos a esperar un poquito y a ver si nos da la respuesta dentro de poco. Ahora volvemos. Bien, pues ya he vuelto, ya estoy por aquí. Como veis, ha concluido la consulta y la verdad es que lo ha hecho muy bien, la verdad. Fijaos, esto es lo que queríamos ahora, saber qué hacen estas consultas. Pues aquí tenemos las funciones. Antes únicamente nos daban los tipos, únicamente son tipos dinámicos, pero veis, aquí pues son de balance, estos son depósitos, estos son transferencias, estos son retiradas, más de balance, etc. Pues aquí lo tenemos. Y esto únicamente es capaz de sacarlo GPT-4. De hecho, ahora mismo por curiosidad, pasado unos minutos, y estaba intentando que GPT 3.5 lograse sacar la primera parte, no la segunda. Y ya os comento que he hecho muchos intentos y no lo ha logrado sacar. Aquí veis una vez, nos ha dado una, de hecho está utilizando incluso funciones, así que bastante peor, menos eficiente. Tenemos otra, y no ha conseguido aún la respuesta correcta, así que, bueno, dejamos que, o podemos ver que este análisis ha concluido con algo bastante interesante. Actualización. El vídeo había terminado, pero he decidido continuar la conversación con Cloud para ver si era capaz de lograr el resultado correcto definitivo. Y sorprendentemente así ha sido. Únicamente he tenido que utilizar un par de prompts más, le he dado 2 errores más y finalmente pues ha logrado sacar la solución como vemos aquí, que es esta. De hecho es muy similar a la solución que había sacado GPT-4, la tengo por aquí, y aquí como vemos la única diferencia es que en el select ChatGPT GPT-4 nos da t.estrella para sacar todas las columnas y aquí pues únicamente saca del td la columna function name. Claude, por su parte, saca todas las columnas de ambas tablas, las columnas de la tabla T y las columnas de la tabla TD. Es igualmente correcto. Incluso esta solución de Claude es más visual, ya que la tabla TD contiene todos los datos de las transacciones, ya no solo qué tipo de transacciones, si es un withdraw, un transfer, etc., sino también, por ejemplo, el protocolo en el que se ha hecho o en qué moneda. Entonces esto es muy interesante, puedes ver si se ha utilizado un eSwap, SushiSwap, si se ha puesto en Lending, en Aave, etc.
Me ha gustado mucho esta solución. Decir que ha tardado un poquito más, ya lo hemos visto, realmente han sido 2 prompts más, así que no le ha costado tanto. Yo, como si os fijáis aquí, digamos que la conversación continúa porque he estado hablando más con él, ya no sobre Ethereum, sino que le he preguntado preguntas también de razonamiento, pero no de programación, sino más bien de análisis de proyectos para ver su capacidad analítica de proyectos de la actualidad, dándole información sobre proyectos que han ido saliendo dentro del mundo Web3, dentro del mundo de la IA, etcétera, para ver qué opinaba. Y lo he estado comparando con GPT-4 y la verdad es que me ha sorprendido bastante su nivel de razonamiento. La verdad es que los análisis que ha hecho han sido de un nivel muy, muy alto, muy elevado. Casi o prácticamente igual o incluso en algunos casos podría decir que mejor que los análisis de GPT-4. La verdad es que me ha impresionado mucho, mucho y que haya logrado la solución final, que para mí ha sido bastante inesperado, ya que inicialmente pues no lo había conseguido, pero con un par de intentos más sí. Es algo que ya os digo que definitivamente Google Bard no ha sido capaz ni de lograr la primera parte del problema, GPT 3.5 tampoco. Sin embargo, Cloud sí que ha sacado las dos partes del problema y la verdad es que genial. Y en otros problemas también de razonamiento lógico o sobre los análisis de proyectos, empresas o incluso tendencias del sector, lo he hecho muy, muy bien. Casi os diría que a la par de GPT-4. También quería ofreceros un poco de información técnica en cuanto a las pruebas que le han hecho a Claude. Y es que lo vamos a comparar con el nivel de las pruebas de los otros LLMs. Y aquí teníamos esta tabla que había mostrado en anteriores vídeos. Y es que comparaban aquí diferentes pruebas, por ejemplo, GSM 8K, Human Evaluation, Big Bench Hard. Son diferentes tipos de pruebas, trivia, natural questions, todo tipo de preguntas. Estas, por ejemplo, en Human Eval son de programación, ¿vale? Y los comparan. Evidentemente, las puntuaciones con puntuación más alta son las mejores. Y hasta ahora las mejores puntuaciones, sin ninguna duda, eran de GPT-4. Era el que tenía mayor puntuación en MMLU. Aquí no aparece porque no le hicieron estas pruebas. Sin embargo, sí, pues las han realizado en otros chatbots, como por ejemplo Palm o Palm 2, incluso Llama las tiene todas, GPT-4 no, pero en las que sí tiene pruebas, pues siempre salía el ganador. Incluso en estas de Humanable, de programación, pues vemos que GPT-4 era el mejor. En estas de razonamiento, pues también, 92, 86, no hay ninguno que se le acerque. Y sin embargo, vamos a ver ahora los números de Anthropic Cloud 2, este chatbot que acabamos de probar ahora, este LLM, y la verdad es que es impresionante los resultados que da. Aquí lo tenemos a nivel técnico. Ellos han realizado diferentes pruebas sobre este LLM y aquí vemos que en Human Eval, que hasta ahora GPT-4 tenía la mayor puntuación, con 67 puntos, como vemos aquí, pues Cloud 2 lo ha superado con una puntuación de 71. Y, como vemos, realmente lo ha demostrado, porque ha conseguido solucionar este problema que otros LLMs no habían logrado solucionar, como GPT 3.5, como BART, etc. También, en cuanto al GSM8K, que tienen un montón de problemas, como nos dicen aquí, de instituto, más o menos, problemas matemáticos, pues ha logrado una puntuación, pues ha conseguido Cloud 2 una puntuación de 88%, que no está nada mal, o sea, es altísimo y está prácticamente a la par con GPT-4. Si volvemos otra vez a la tabla, vemos aquí que GSM8K, la mayor puntuación de nuevo es de GPT-4 y en este caso Cloud 2 obtendría aquí una puntuación de 88 puntos. Y es que no hay otro que los iguale, ni a GPT-4 ni a Cloud 2, porque vemos que Palm 1 tenía 56 puntos, Palm 2 80, es decir, en cuanto a nivel de razonamiento matemático están muy a la par, en cuanto a nivel de programación incluso Cloud 2 le supera, a nivel también aquí de preguntas múltiples, pues también lo hace muy bien, Cloud 2 con 76.5%. La verdad es que también es una puntuación muy alta para este test. Y como os comentaba, pues el test lo ha hecho muy bien. Muy bien. Entonces podríamos decir que
Cloud 2 y GPT-4 estarían actualmente a un nivel similar. Quizás GPT-4 en algunos casos le supera, pero Cloud 2, al tener puntuaciones tan altas, un entrenamiento muy bueno, incluso más actualizado que el de GPT-4, ya que el de Cloud 2 llega a 2023, hasta marzo aproximadamente, y el de GPT-4 únicamente llega hasta noviembre de 2021, también tiene información más actualizada. No solo eso, sino que también le podemos pasar hasta 100.000 tokens, lo que es muchísimo. En cuanto a tokens de GPT-4, le podríamos pasar hasta 4.000 tokens. Aquí serían hasta 25 veces más, lo que es enorme. Le podemos pasar hasta libros. Y en muchos casos, debido a su alto nivel de razonamiento y a sus ventajas en cuanto a nivel de contexto y en cuanto a nivel de entrenamiento, pues consigue ser superior a GPT-4, lo que es increíble al ser gratuito y GPT-4 de pago costando $20 al mes. Podríamos decir entonces que la primera posición es difícil dársela o a GPT-4 o a Cloud 2. La verdad es que el nivel de ambos es altísimo en el nivel de razonamiento. Sin embargo, quizás podríamos dársela a GPT-4 por en este problema haber conseguido primero la solución antes que Cloud 2, luego dársela a Cloud 2, aunque perfectamente podríamos dársela, ya que su desempeño es impresionante, tanto que podemos decir que está a la par o incluso más allá de GPT-4, pero bueno, si somos conservadores y analizamos cómo se ha resuelto este problema que hemos probado, podríamos darle la medalla de oro a GPT-4. Segunda posición a Cloud 2. En tercera sería GPT 3.5. Y en cuarta sería Google Part, que no ha logrado ni la primera parte del problema, igual que GPT 3.5. Así que esto sería todo. Esto sería la actualización que os quería dar. Espero que os haya gustado. También ver a nivel técnico las pruebas de Cloud 2. Si te ha gustado, pues me gustaría que le dejaras un like al vídeo. Eso me ayudaría muchísimo. Me pondría muy contento. Y nada, suscríbete para no perderte los siguientes vídeos. ¡Hasta la próxima!